Aparneume. ¿Y qué significa ese término griego? Significa abstenerse, privarse de algo, renunciar a algo de forma voluntaria. No por obligación, no porque te fue arrebatado o arrancado, sino porque voluntariamente renuncias a ello. Porque estás convencido de que es correcto, de que es bueno, de que es justo y de que vale la pena. ¿Te doy un ejemplo? Jesús. Él se negó a sí mismo. ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. Siendo Él Dios, estando en la gloria, estando en el trono, estando en el reino de los cielos, en la compañía del Padre, de los ángeles, Él tomó forma de hombre. Él vino a nacer en este mundo. Él vino a caminar como un ser humano. Él trabajó con sus manos siendo un carpintero. Él tuvo que exponerse a las injusticias de la humanidad, de la sociedad. ¿Y sabes? Nadie lo obligó a hacer eso. Él dijo: nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Lo hizo voluntariamente. Lo hizo por amor, porque Él sabía que al hacer esto abría las puertas para que tú y yo pudiéramos tener una oportunidad de vida eterna. Esto es negación. Negación es renunciar a algo de forma voluntaria, buscando un bien para la gente que nos rodea, para el reino de Dios. Negación es privarse de algo, abstenerse de algo, renunciar a algo de forma voluntaria. Eso significa negarte a algo. ¿Pero a qué debemos renunciar? ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos demanda Dios? La negación es una condición que el día de hoy es poco entendida, es poco valorada y es poco practicada. Déjame platicarte el caso de un hombre llamado Carlos Stud. Charles Stud. Este hombre era un joven que vivía en Inglaterra en siglos pasados. De hecho, vivió en el siglo XX, el siglo que acaba de terminar. Este hombre, Carlos Stud, era un muchacho brillante, un muchacho sobresaliente en todos los ámbitos. Él estudiaba en una universidad muy prestigiada en Inglaterra, la Universidad de Cambridge. De hecho, era un estudiante brillante. Pero no solamente era un estudiante brillante, sino que aparte tenía talentos naturales para el deporte. Él jugaba un deporte muy común en Inglaterra y de hecho mucho más común en la época pasada, que se llama el cricket, que es un deporte que le pegan unas bolas con unos bastones y van golpeando palos y van pasando una bola creo que son de madera, a través de algunos arcos, y es como el golf actual. Cricket se llama. Y de hecho este joven, Carlos Stud, era el mejor jugador de cricket de la Universidad de Cambridge. Y no solo eso, era considerado por algunos el mejor jugador de cricket de toda Inglaterra. Era un deportista sobresaliente. Era un deportista que tenía un futuro prometedor. Y no solo esto, llegó a competir representando a la Universidad de Cambridge y ganaron muchísimos torneos, inclusive internacionales. Y aunado a esto, Carlos Stud era millonario. Tenía
una gran herencia cuantiosa que había recibido, un futuro prometedor, un estudiante brillante, un joven inglés, hijo de un millonario. Este muchacho, mientras estaba en la universidad, escuchó hablar de Cristo, escuchó hablar de Dios, escuchó hablar de la palabra y comenzó a estudiar la Escritura. Comenzó a profundizar en las verdades de la palabra y fue confrontado por Dios, fue confrontado por el Espíritu Santo. Sintió un llamado a cambiar su vida. Y él entendió que jugar cricket no era un pecado. Él entendió que jugar cricket no era algo inmoral. Pero él sabía que no era tan importante como servir a Dios. Y él, siendo un deportista sobresaliente, decidió renunciar a todo esto y dejó ese deporte y comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Mucha gente le decía: pero Charles, ¿por qué haces eso? Mira el futuro que tienes: campeonatos, torneos, competencias, dinero, medallas. A él ya no le importaba eso. Él solamente buscaba un galardón eterno, una medalla incorruptible. Él sabía que las medallas que se ganan en este mundo se enmohecen, se pudren, se pierden, te las roban. Pero los galardones que son atesorados en el cielo, no hay ladrón que los pueda hurtar, no hay moho que los pueda corromper, no hay hollín que los pueda destruir. Y Charles Studd, este joven, decidió renunciar a todo esto. Y no solamente él, sino él junto con otros 6 estudiantes talentosos decidieron abandonar este deporte del cricket para dedicarse a predicar el evangelio de Cristo. Y se fueron a las misiones a compartir la palabra de Dios, para que gente que jamás había oído hablar de Cristo pudiera alcanzar la salvación. Sus mejores años, los años de juventud, los dedicó en varios países, en 2 continentes, en Asia y en África. Estuvo 10 años en China trabajando con personas adictas al opio, una droga que estaba destruyendo a millones de personas. Enfermó y tuvo que regresar a Inglaterra. Después de esto, se fue a la India, trabajando con los paganos en las plantaciones de aquel país. Una vez más, enfermó y tuvo que volver a Inglaterra. Su salud estaba muy delicada. Mucha gente le decía a Carlos Studd: ya fuiste a China, ya fuiste a India, ya quédate en Inglaterra tranquilamente. Ya serviste a Dios por varios años. Ya estuviste en el campo misionero por más de una década. Ahora quédate aquí en Inglaterra y ya descansa. Estás enfermo. No arriesgues tu salud. No sufras. Pero él tenía muy presente el llamado de Jesucristo para servirle. Y él leyó un anuncio en un lugar que decía: los caníbales desean misioneros. Los caníbales están buscando misioneros. Los caníbales de África están deseosos de conocer misioneros. Él tomó la decisión de partir para África. Mucha gente le decía a Carlos: tú estás loco. ¿Por qué haces eso? Él renunció a sus comodidades. Él renunció a una mansión inmensa que tenía. Él renunció a muchos bienes materiales que él poseía, y él decidió transportarse a África, ese continente que ha sido azotado por plagas, por epidemias, por hambrunas, y que aún el día de hoy sigue viviendo en esa condición. Y pasó el resto de su vida predicando en África Central. Utilizó sus posesiones para promover las misiones y la obra de Dios. Carlos Studd murió viejo, con pocos dientes, enfermo, sin comodidades,